Ciudad de samba, playas de película y fascinante mezcla entre cemento y selva. Río de Janeiro es un destino tan maravilloso como diverso. Si querés saber qué podés hacer en Río de Janeiro, no dejes de ver este video, donde te comparto mi lista de los imperdibles para visitar en esta ciudad. Si es tu primera vez aquí y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empieza ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Corcovado y Cristo Redentor. Sin duda es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Río y se encuentra a 710 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Nacional da Tijuca. Con sus 30 metros de alto, la estatua del Cristo Redentor se alza majestuosa sobre un pedestal de 8 metros y con los brazos abiertos recibe a los miles de visitantes que cada día suben hasta el mirador dispuesto a sus pies para disfrutar de una vista de 360 grados de la ciudad carioca. El clima es un factor fundamental a la hora de realizar esta visita, así que te sugiero que revises la previsión del tiempo para saber si el día estará despejado y puedas tener unas inmejorables vistas del Cristo y de toda la ciudad. En la nota que comparto en mi web te dejo un link donde podrás acceder a una cámara que en tiempo real te muestra la visibilidad que hay desde la cima. Próximamente compartiré un video con todas las alternativas de transporte que tenés para realizar esta visita. Pan de azúcar. Otro de los símbolos de la ciudad es sin duda el Morro de Pão de Açúcar, un imponente pico de casi 400 metros de altura, ubicado en la bahía de Guanabara, desde donde se tiene una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Río. El ascenso puede hacerse a pie o mediante un teleférico, conocido como bondinho, el primer teleférico en Brasil y el tercero en todo el mundo. El recorrido está compuesto por dos morros, el Morro da Usca y el Morro de Pão de Açúcar, interconectados entre sí por tramos de teleférico independientes. Si decidís subir a pie, podés hacerlo de forma gratuita tomando el camino de ascenso al Morro da Usca. Desde allí necesariamente deberás pagar un tramo de teleférico entre el Morro da Usca y el Morro de Pão de Açúcar. Si en cambio te decidís por la manera más usada y cómoda, solamente deberás acercarte a la estación de Bondinho y comprar el ticket de subida para los dos tramos. Te sugiero elegir un día despejado y estar en la cima del Pan de Azúcar al caer la tarde para ver una inigualable puesta de sol con la majestuosa bahía de Río de Janeiro y el Cristo Redentor al frente. El teleférico funciona todos los días, de 8 de la mañana a 9 de la noche, aunque las boleterías cierran a las 7:50 de la noche. Las personas entre 6 y 21 años y las mayores de 60 años tienen descuento portando documento de identidad. Las personas menores de 6 años no pagan. Playas de la ciudad. Sin duda alguna, debes tomarte algún momento del día para relajarte en las famosísimas playas de la costa de Río de Janeiro. En esta ciudad lo que sobran son playas, pero las más reconocidas son las de Copacabana, Ipanema, Leblon y Barra. La Princesía do Mar, como se conoce popularmente a la playa de Copacabana, es uno de los puntos más turísticos de Río, por lo que suele estar bastante llena de gente en sus horas pico. Igual siempre encontrarás un lugarcito donde disfrutar a tu ritmo a lo largo de sus 4 kilómetros de extensión. La zona de Copacabana concentra el mayor número de alojamientos, restaurantes y algunos de los más famosos bares patrimoniales de Río. Las playas de Ipanema y Leblon, rivales y hermanas, resaltan con la elegancia de su entorno y la exclusividad que le brindan a ambas zonas sus departamentos de lujo, tiendas, restaurantes y galerías de arte. La playa de Ipanema se extiende entre el canal Jardim de Alá, límite con la playa de Leblon, y la Pedra do Arpoador, límite con la playa de Copacabana. Sus 2 kilómetros de extensión se dividen en postos, como se les llama a los puestos de socorristas, que determinan de forma invisible el estilo particular de quienes visitan la playa. La playa de Leblon se extiende desde el canal Jardim de Alá hasta el Morro dos Irmãos. Aunque no existe una separación entre las playas de Leblon e Ipanema, Leblon suele ser una playa más tranquila y frecuentada principalmente por residentes de ese barrio y menos turistas que Copacabana y Ipanema. Quizás eso se deba a que en ese barrio hay menos oferta de alojamientos. Más al oeste de la ciudad, formando parte del moderno y pujante barrio de Barra da Tijuca, se extiende una de las playas más largas de todo el estado de Río de Janeiro. Es una playa más abierta al mar, por lo que suele tener mareas más agitadas, ideales para practicar deportes acuáticos. Durante los días de semana, el movimiento en esta playa es más bien tranquilo, momento recomendado para quienes busquen playas no tan concurridas. Laguna Rodrigo de Freitas. Rodeada por algunos de los barrios más elegantes de la ciudad, esta laguna de agua salada está conectada al Océano Atlántico a través del canal Jardim de Alá.
es uno de mis rincones favoritos de Río de Janeiro, donde se pueden realizar varias actividades recreativas y deportivas, dar un paseo en bicicleta, a pie o incluso en los botecitos a pedal, llamados pedaliños, que se pueden alquilar los fines de semana en uno de los muelles dispuestos al este de la laguna. Alrededor de la laguna también podés encontrar algunos bares, restaurantes y heladerías, donde sentarte a disfrutar de los sabores cariocas con un inmejorable entorno natural y música en vivo al caer la noche. Noche en Lapa. Si al llegar la noche aún te quedan energías, quizás quieras disfrutar de la agitada vida nocturna que ofrece Lapa. Esta zona es considerada uno de los epicentros de la vida nocturna carioca, agrupando una cantidad razonable de bares, restaurantes y discotecas. La noche en Lapa es famosa por su efervescencia cultural, su bohemia y la mezcla de ritmos para todos los gustos. Bares tradicionales y modernos, música en vivo, tragos y comida para todos los bolsillos, y la descontractura propia de este barrio que lo hace ser lo que es. Algunas sugerencias. Para vivir el movimiento de esta zona a pleno, deberás elegir un viernes o sábado en la noche. Si tu viaje no coincide con algunos de estos 2 días, igual acércate a Lapa. Hay locales abiertos y shows en vivo durante toda la semana. Si tu idea es cenar e ir entrando de a poco en ambiente, quizás sea bueno que llegues cerca de las 7 de la noche, ya que más o menos a las 9 de la noche empieza a moverse más la zona. A esa hora los locales que ofrecen shows ya están bastante llenos. Si tu idea es solo bailar y tomar algo, podés ir tranquilamente pasada las 9. Respecto a la seguridad, no deberás preocuparte demasiado, ya que la zona cuenta con bastante vigilancia policial. Igualmente nunca faltan los carteristas, por lo que no te recomiendo dejar demasiado a la vista tus artículos personales más tentadores. Siempre camina por las zonas más iluminadas, que suelen estar próximas a los establecimientos ubicados en Avenida Mem de Sá, la calle principal de la zona de Lapa. Museo del Mañana. Desde unos cuantos metros antes de llegar, ya se puede sentir que vale la pena visitar este museo. Un edificio con aire futurista, obra del arquitecto español Santiago Calatrava, se eleva frente a la Plaza Mauá y nos adelanta que lo que estamos por conocer no lo vimos antes. Y así es, el Museu du Amanhã es un museo de ciencias diferente. A través de audiovisuales y una variedad de herramientas interactivas, podemos viajar de forma inmersiva hasta el origen de los tiempos y desde allí entender los procesos de evolución de nuestra Tierra y de nosotros como seres humanos. De esa manera, el museo nos propone un camino rumbo a los futuros posibles, a partir de grandes preguntas que la humanidad siempre se ha hecho y de las tendencias actuales. En lo personal lo considero un imperdible para quienes nos preocupa y ocupa la tarea de ser ciudadanos responsables de este mundo. Una visita interesante para todas las edades, que invita a pensar desde el presente cómo mejorar el futuro. El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero permiten la entrada solamente hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita todos los días para personas menores de 5 y mayores de 60 años. Los martes, la entrada es gratuita para todo público. En la nota que comparto en mi web te dejo las direcciones exactas de todos los lugares que te menciono en este video, así como los horarios y precios actualizados. Y para acceder a más información útil para tus viajes, suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir. No te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino.